Nosotros somos el equipo 5 em, de la Unidad de Aprendizaje, Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable y vamos a estar presentando el juego de roles en el análisis de un conflicto social, siendo este la crisis del agua en Nuevo León. Está compuesto por Montserrat Alejandra Leal Pedranza, Edson Alejandro Liñán Contreras, Sofía Isabela Lira Ramírez, Ana Jimena López Trejo, Renata Yanina Martínez Alemán, Hassan Adolfo Martínez Pérez. En los últimos días, el Estado de Nuevo León ha enfrentado una de las problemáticas sociales y ambientales más críticas de su historia reciente, la crisis del agua. Este fenómeno no solo ha afectado la disponibilidad del recurso en los hogares, sino que también ha evidenciado las desigualdades en la distribución, fallas en la gestión gubernamental y tensiones entre distintos sectores en la sociedad. La escasez del agua se ha convertido en un tema prioritario que impacta directamente la calidad de vida de la población, así como el desarrollo económico, social y ambiental del Estado. En este contexto resulta fundamental reconocer la importancia de identificar y comprender las problemáticas ambientales, ya que éstas no surgen de manera aislada, sino que son el resultado de múltiples interconectados. Detectarlas oportunamente permiten dimensionar sus causas, evaluar consecuencias y sobre todo diseñar estrategias efectivas para su atención y prevención. Ignorar o minimizar estas problemáticas puede agravar sus efectos, generando impactos irreversibles tanto en los ecosistemas como en las condiciones de vida de la población. Por ello, el análisis crítico de la crisis hídrica en Nuevo León no solo contribuye al entendimiento de una situación particular, sino que también promueve una mayor conciencia ambiental y una cultura de responsabilidad colectiva. La crisis hídrica en Nuevo León es el resultado de múltiples factores interrelacionados. Por un lado se encuentra la sequía prolongada, que ha reducido significativamente los niveles de las presas y fuentes de abastecimiento. Por otro lado, el crecimiento acelerado de la población y la expansión urbana han incrementado la demanda del recurso. Asimismo, el uso intensivo del agua por parte del sector industrial y agrícola ha generado un desequilibrio en su distribución, provocando conflictos entre los distintos actores sociales que dependen de este recurso para satisfacer sus necesidades básicas y productivas. Ante esta situación es fundamental analizar el problema desde una perspectiva integral, considerando no solo los aspectos ambientales, sino también los sociales, económicos y políticos. El acceso del agua es reconocido como un derecho humano esencial, por lo que su escasez representa una vulneración directa a las condiciones de vida digna de las personas. Sin embargo, también es necesario reconocer la importancia de los sectores como la industria y la agricultura, los cuales dependen del agua para su funcionamiento y contribuyen significativamente al desarrollo económico del Estado. Esta dualidad genera un conflicto de intereses que requieren ser abordado mediante el diálogo, la participación y la toma de decisiones responsables. En este contexto, el presente trabajo tiene como objetivo analizar la crisis del agua de Nuevo León a través de la metodología del juego de roles o sociodrama. Esta estrategia permite representar de manera dinámica las distintas posturas y perspectivas de los actores involucrados, tales como los ciudadanos, autoridades, empresarios, activistas y representantes del sector agrícola. A través de la dramatización se busca fomentar la empatía, la reflexión crítica y la comprensión de la complejidad del problema, así como promover la búsqueda de soluciones sustentables. El sociodrama se desarrolla en el marco de reunión virtual en la que los participantes exponen sus experiencias, preocupaciones y propuestas respecto a la crisis del agua. Esta dinámica permite evidenciar los contrapuntos existentes de los diferentes sectores, así como las emociones que surgen a partir de la escasez del recurso, tales como la frustración, enojo, incertidumbre y preocupación por el futuro. De esta manera no solo se abordan los datos y argumentos, sino también la dimensión humana del conflicto social. Finalmente, este trabajo busca destacar la importancia de la participación individual y colectiva en la construcción de una cultura de desarrollo sustentable. La crisis del agua no puede resolverse únicamente desde una perspectiva gubernamental, sino que requiere el compromiso de toda la sociedad. A través del análisis y la representación de este conflicto,
Se pretende generar una conciencia sobre el uso responsable del agua y la necesidad de implementar acciones que garanticen su disponibilidad para las generaciones presentes y futuras. Exposición de motivos de crisis del agua en Nuevo León. Hechos y datos y estadísticas. La crisis del agua en Nuevo León es una problemática real y compleja que ha afectado directamente a la población en los últimos años. Se trata de una situación en la que la disponibilidad del agua no es suficiente para cubrir la demanda de la población, la industria y el sector agrícola, debido a factores como la sequía y el crecimiento y la mala gestión del recurso. En el estado, esta crisis se hizo más evidente desde el año 2022, cuando se registraron niveles extremadamente bajos en las presas, llegando incluso a menos del 5% de su capacidad en algunos casos, lo que provocó cortes en algunos sectores. Para el año 2026, aunque ha habido cierta recuperación de los niveles de almacenamiento, el problema no está resuelto. Nuevo León inició el año con aproximadamente un 31% menos de agua en presas, además de enfrentar condiciones de pocas lluvias, lo que mantiene el riesgo de escasez. Asimismo, la sequía continúa siendo un factor clave. Datos recientes indican que las lluvias han disminuido significativamente. Por ejemplo, en 2026 se registró la caída de hasta 75.5% en precipitaciones en algunos meses, lo que agrava el déficit hídrico en la región. Otro dato relevante es que el problema no solo afecta a Monterrey, sino a todo el estado. El número de municipios con sequía pasó de 6 a 13 en 2026, lo que demuestra que la crisis se está expandiendo territorialmente. Además, existe un déficit estructural de agua, estimado en más de 31 millones de metros cúbicos, lo cual impacta no solo el consumo humano, sino también actividades económicas como la industria y la agricultura. Aunque actualmente algunas presas muestran niveles altos de estabilidad en el suministro a corto plazo, expertos advierten que esto puede ser temporal y existe el riesgo de volver a entrar en crisis. Las causas sería la sequía. Causas. Las causas serían la sequía, la falta prolongada de lluvias, reduce los niveles de presas y acuíferos. En los últimos años, el norte de México ha sufrido sequías intensas por el cambio climático. Industria. Las fábricas consumen grandes cantidades de agua en sus procesos. Muchas veces no se reutiliza o se contamina, afectando la disponibilidad. Crecimiento urbano. El aumento de población en ciudades como Monterrey incrementa la demanda de agua, se construyen más viviendas, pero no siempre hay suficiente infraestructura hídrica. Consecuencias: escasez de agua, falta de agua en hogares, cortes frecuentes y tandeos. Problemas de salud. El uso de agua contamina puede provocar enfermedades, impacto económico, afecta a industrias, comercios y actividades agrícolas. Conflictos sociales. Disputas entre sectores, industria, gobierno y población por el acceso del agua. Daño ambiental. Ríos y ecosistemas no se secan o se deterioran. Leyes y reglamento en Nuevo León. En Nuevo León existen normas para regular el uso del agua. Ley del agua potable y saneamiento para el Estado de Nuevo León. Regula la distribución y uso y tratamiento del agua, busca garantizar el acceso al agua potable para la población. Servicio de agua, drenaje de Monterrey. Él es el organismo encargado de administrar el agua en el estado. Aplica medidas como cortes programados en épocas de escasez. Reglamentos municipales. Cada municipio tiene normas sobre uso responsable del agua, por ejemplo, prohibición de lavar autos con mangueras en sequía. Normativas federales. Complementaria. La Comisión Nacional del Agua regula el uso del agua a nivel nacional, supervisa con concesiones y cuidados los recursos hídricos. Los contrapuntos son a favor desde la perspectiva social y de derechos humanos. La industria genera empleos que dependen del uso del agua para producir. Reducir el uso del agua en fábricas podría afectar la producción de alimentos y bienes esenciales. Muchas empresas ya están invirtiendo en tecnología para reutilizar y ahorrar agua. La industria contribuye a la economía que permite financiar proyectos de acceso al agua. Sin actividad industrial, habría menos recursos para mejorar la infraestructura hídrica. El cierre o imitación de industrias podría aumentar el desempleo en zonas dependientes.
La producción industrial es necesaria para abastecer productos básicos a la población. Regular el agua sin considerar la industria podría frenar el desarrollo económico del país. En contra desde la perspectiva social y los derechos humanos. 1. Primacía del derecho humano al agua. El argumento principal contra la explotación industrial desmedida es que el acceso al agua es un derecho humano fundamental. No se puede tratar el recurso hídrico como una simple mercancía o un insumo más de producción. En situaciones de escasez extrema, la ética y la ley internacional dictan que la prioridad absoluta debe ser el consumo doméstico y que la salud pública. Ningún margen de ganancia empresarial justifica que exista sectores de la población en Monterrey sin acceso al líquido vital. 2. La responsabilidad corporativa frente a la crisis. A diferencia de los ciudadanos, las grandes industrias tienen la capital y la tecnología para implementar sistemas de agua tratada y procesos de ciclo cerrado. Sostener que reducir el uso del agua afectaría a la economía es una postura que traslada la responsabilidad del ahorro únicamente a las familias. El contrapunto aquí es que la industria debe evolucionar obligatoriamente. La economía no puede crecer a costa de secar los acuíferos que pertenecen a todos los neoneses. 3. El impacto de la desigualdad en el consumo. Existe una clara desigualdad en cómo se vive la crisis. Mientras la ciudadanía enfrenta cortes de suministros y fondeos vigorosos, muchas concesiones industriales parecen operar sin las mismas restricciones. Las personas deben tener prioridad sobre las empresas porque la estabilidad social es la base de cualquier mercado. Una ciudad sin agua para su gente es una ciudad que tarde o temprano colapsará económicamente, por lo que proteger el consumo humano es en realidad proteger el futuro de Nuevo León. 4. Sostenibilidad y medio ambiente. Finalmente, el argumento de generación de empleos es insuficiente si no hay un ecosistema saludable que los soporte. La sobreexplotación industrial ha acelerado el agotamiento de nuestras fuentes naturales. El contrapunto ambientalista sostiene que debemos frenar el crecimiento industrial que no sea sostenible, pues de nada servirá tener fábricas si el estado se vuelve inhabitable por falta de agua. Una proposición de soluciones es, una posición es invertir en las construcciones y mejora de presas y sistemas de almacenamiento de agua con el fin de aprovechar mejor las temporadas de lluvia y asegurar reservas suficientes para épocas de sequía, evitando así que los ciudadanos dependan únicamente de unas fuentes limitadas. Otra propuesta que tenemos es mejorar la medición de agua en casas y negocios, ya que muchas veces no se sabe con exactitud cuánta agua se consume diariamente, lo que provoca desperdicios sin que las personas se den cuenta del mal uso que están haciendo, por lo que deberán instalar medidores más modernos y precisos que permitan llevar un mejor control del uso del agua y detectar fugas a tiempo dentro de las viviendas o establecimientos y generar mayor conciencia en la población sobre la cantidad de agua que se está utilizando y así esas soluciones que son las que podemos fomentar. Decisiones que se toman como ciudadanos y gobierno estatal. Para enfrentar la crisis del agua en Nuevo León es fundamental que tanto la sociedad como el gobierno asuman responsabilidades y tomen decisiones concretas que contribuyan a la solución del problema. Estas decisiones deben enfocarse en el uso eficiente, la distribución justa y la conservación del recurso. Decisiones como ciudadanos. Los ciudadanos juegan un papel clave en la solución, ya que el uso cotidiano del agua influye directamente en su disponibilidad. Algunas decisiones importantes son reducir el consumo del agua en el hogar. Esto implica acciones como cerrar la llave mientras no se utiliza, tomar duchas más cortas y reutilizar agua cuando sea posible. Impacto: disminuye el desperdicio y ayuda a conservar el recurso a nivel general. Reparar fugas domésticas: muchas veces se pierde agua por pequeñas fugas que no se atienden. Impacto: evita la pérdida innecesaria de grandes cantidades de agua. Fomentar una cultura de ahorro, educar a los familiares y comunidad sobre el uso responsable del agua. Impacto: genera conciencia colectiva y cambios de hábitos a largo plazo.
Participar en iniciativas comunitarias, como campañas de cuidado del agua o reforestación. Impacto fortalece la participación social y el compromiso ambiental. Decisiones del gobierno estatal. El gobierno tiene la responsabilidad de implementar medidas estructurales y regulatorias que garanticen el acceso al agua. Regular el uso del agua en la industria. Establecer límites y supervisar el consumo de las empresas. Impacto permite una distribución más equitativa del recurso. Garantizar el acceso prioritario a la población. Asegurar que el agua llegue primero a los hogares antes que a otros sectores. Impacto protege el derecho humano al agua y mejora la calidad de vida. Invertir en infraestructura hidráulica, construcción y mantenimiento de presas, tuberías y sistemas de distribución. En conclusión, el análisis de la crisis del agua en Nuevo León permitió comprender que se trata de una problemática compleja que no solo involucra factores ambientales, sino también sociales, económicos y políticos. La escasez del recurso hídrico ha evidenciado desigualdades en su distribución, fallas en la gestión y una creciente presión derivada del aumento poblacional, la actividad industrial y la sequía prolongada. Esta situación afecta directamente a la calidad de vida de la población, limita el desarrollo económico y pone en riesgo el equilibrio de los ecosistemas. A través del desarrollo del sociodrama fue posible representar las distintas perspectivas de los actores involucrados, como ciudadanos, autoridades, empresarios, activistas y representantes del sector agrícola. Esta dinámica permitió identificar no solo los intereses y necesidades de cada sector, sino también las emociones que surgen ante la crisis como la frustración, el enojo y la incertidumbre. Asimismo, se evidenció que el conflicto no radica únicamente en la falta de agua, sino que la falta de acuerdos de comunicación efectiva y toma de decisiones equilibradas entre los diferentes sectores. El análisis de los hechos y datos y estadísticas mostró que la crisis hídrica es una realidad vigente que, aunque presenta momentos de la recuperación continua, representando un riesgo para el Estado, factores como la disminución de lluvias, el déficit de las presas y el aumento de la demanda de recursos confirman la necesidad de implementar medidas sostenibles a largo plazo. Además, se identificaron causas claras como la sequía, el crecimiento urbano y el uso intensivo del agua en la industria y la agricultura, así como sus consecuencias, entre ellos la escasez, los conflictos sociales y los problemas de salud y el impacto económico. Por otra parte, el análisis de las leyes y reglamentos permitió reconocer que existen normas destinadas a regular el uso del agua. Sin embargo, su aplicación y cumplimiento resultan fundamentales para garantizar una distribución justa y eficiente. También se abordan los contrapuntos entre el desarrollo económico y el derecho humano al agua, destacando la importancia de priorizar el bienestar de la población sin dejar de considerar la relevancia de los sectores productivos, lo que implica que la necesidad de encontrar un equilibrio basado en la responsabilidad compartida. Finalmente, las propuestas de solución y las decisiones planteadas evidencian que la crisis del agua no puede resolverse únicamente desde el gobierno, sino que también requiere la participación activa de toda la sociedad. Acciones como el uso responsable del agua, la reparación de fugas y la implementación de tecnologías sustentables, la regulación de consumo industrial y la inversión en la infraestructura hidráulica son fundamentales para enfrentar esta problemática. En este sentido, se concluye que garantizar el acceso al agua es un desafío que demanda compromiso, conciencia y colaboración entre todos los actores sociales, solo a través de un enfoque integral basado en la sustentabilidad y la equidad y la responsabilidad colectiva. Será posible asegurar la disponibilidad de este recurso vital para las generaciones presentes y futuras, promoviendo así una mejor calidad de vida y un desarrollo más justo y equilibrado para todo el estado de Nuevo León. En mi opinión, la crisis del agua es un problema muy serio que afecta tanto a la población como a la industria. A través de las actividades realizadas pude comprender mejor la magnitud de esta problemática y cómo impacta en la vida diaria de las personas. Si bien las empresas son importantes porque generan empleos y contribuyen al desarrollo económico, también es fundamental que hagan un uso responsable del agua. Considero que la solución debe ser conjunta mediante acciones como el reciclaje del agua, la implementación de tecnologías más eficientes y la creación de conciencia en toda la sociedad para evitar su desperdicio. Gracias a lo trabajado en clase, entendí que este problema no depende de un solo sector, sino de la
participación de todos. Además, es importante reconocer que si no cuidamos este recurso desde ahora, el futuro podríamos enfrentar consecuencias mucho más graves. Por ello, resulta indispensable que el gobierno, la industria y la sociedad trabajen en conjunto para proteger el agua, garantizar su disponibilidad y asegurar un mejor futuro para para las próximas generaciones. En conclusión, la crisis del agua en Nuevo León refleja un problema complejo que no se debe únicamente a la sequía, sino también al crecimiento urbano acelerado y al uso intensivo del recurso por parte de la industria. Las consecuencias como la escasez en los hogares, los problemas de salud y los conflictos sociales demuestran que el agua es un recurso vital que debe gestionarse con mayor responsabilidad. Aunque existen leyes y organismos como Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey y la Comisión Nacional del Agua, es fundamental fortalecer su aplicación y fomentar la participación ciudadana. Solo mediante el uso consciente, políticas eficientes y educación ambiental se podría garantizar el acceso del agua para las futuras generaciones. En conclusión, la crisis del agua no es un juego, sino una problemática real y grave que afecta directamente a toda la sociedad. A través de la investigación realizada y los porcentajes analizados, fue posible observar la magnitud del problema, así como las consecuencias que puede tener si no se toman medidas a tiempo. Estos datos permiten tomar conciencia de que la escasez de agua es una situación que puede empeorar en el futuro si no se toma y no se actúa responsablemente desde hoy. Asimismo, se comprendió que esta problemática no depende únicamente del gobierno o de la industria, sino también de cada uno de nosotros como ciudadanos. Todos podemos contribuir mediante acciones simples como ahorrar agua, evitar desperdicios y fomentar una cultura de cuidado del recurso. Bueno, mi conclusión sobre la crisis del agua en Monterrey se me hace que es una problemática donde es constante y no hay mucho cambio en estos años. Y eso es algo muy grave porque es algo importante en la vida de los ciudadanos y no hay mejorías o soluciones para arreglar este problema. Yo creo que para empezar a hacer un cambio es mejor empezar uno mismo en casa a cuidar el agua y no desperdiciarla y solo usarla en lo necesario y ahí podemos hacer un cambio en el entorno. En conclusión, la crisis del agua es una situación seria que se ha vuelto cada vez más evidente desde el 2022, afectando a la población y generando preocupación en distintos sectores. A través de los datos y el análisis realizados, se puede observar la magnitud del problema y cómo factores como la sequía, el aumento de la demanda y el uso inadecuado del recurso han contribuido a esta situación. Por ello, es necesario actuar de manera responsable y tomar conciencia sobre la importancia de cuidar el agua. Tanto el gobierno como la industria y la sociedad deben trabajar en conjunto para implementar soluciones efectivas, fomentar el uso responsable y garantizar la disponibilidad de este recurso en el futuro. La actividad del sociodrama sobre la crisis del agua de Nuevo León me permitió comprender de manera más profunda la complejidad del problema, al representar distintas perspectivas de cómo los ciudadanos, industria y sector agrícola a través del guión evidenciaron emociones reales como frustración e impotencia, así como los conflictos de intereses existentes. Los aprendidos destacan la importancia del diálogo, la empatía y la responsabilidad compartida para enfrentar esta problemática. Además, se reconoció que el acceso al agua es un derecho humano, por lo que es necesario tomar decisiones conscientes y trabajar en conjunto para lograr soluciones justas y sustentables. Bueno, en conclusión, para mí este tema es muy importante porque la crisis del agua en Nuevo León no es solo un problema de falta de lluvia, sino el resultado de años de mala gestión y un crecimiento que no ha sido equilibrado. A través de este ejercicio del sociodrama me di cuenta de que la escasez afecta en forma muy distinta a cada sector. Mientras las familias en municipios como García y Escobedo sufren por no tener lo básico para vivir dignamente, la industria y el campo enfrentan retos económicos que también impactan al Estado. Considero que como estudiantes y futuros profesionales debemos entender que la responsabilidad social no es opcional. Necesitamos soluciones integrales que incluyan una regulación más opcional. Necesitamos más estricta al consumo industrial, mejores obras de infraestructura y sobre todo una cultura de ahorro real en todos nosotros. Al final, el acceso al agua es un derecho humano esencial y cuidarla es la única forma de garantizar que las próximas generaciones también puedan contar con este recurso.
Buenas tardes a todos. Agradezco su puntualidad y participación en esta reunión virtual convocada para analizar la crisis del agua en el estado de Nuevo León. Sabemos que esta situación ha generado preocupaciones, enojo e incertidumbre. Por ello, este espacio busca escuchar todas las voces y construir posibles soluciones. Daremos inicio con los testimonios de los ciudadanos afectados. Montserrat, tienes la palabra. Gracias. Yo soy de García y la verdad ya no sabemos qué hacer. Hay días completos en los que no tenemos agua. No puedo lavar ropa, no puedo limpiar, ni siquiera hay suficiente para bañarnos. Tengo hijos y me duele ver cómo algo tan básico nos falta. Gracias, Montserrat. Nos habías comentado, creo que tenías fallas con tu cámara, pero sí se escuchó muy bien. Bueno, y esas son Alejandro, nuestras adelante. referencias bibliográficas Pues mira, en ni las para que qué te nos miento. basamos En Escobedo, pues la neta para estamos peor. Nos hicieron plasmar la cortes de información agua que en teoría nos presentada. dijeron que iban a hacer horas. Llevamos días, llevamos agarrando agua del suministro tanque que pusieron en la plaza y la neta no nos dura. Estamos bañando casi casi con las reservas que agarramos de los botes de agua que caen de la lluvia. Y la neta, pues eso no está bien. Es muy fuerte escuchar esto, porque es la realidad de muchas familias y lo más injusto es que no todos están pasando por lo mismo. Agradecemos sus testimonios. Ahora escucharemos a los representantes de los otros sectores. Bueno, esto la verdad, estos problemas no es una sorpresa y no es algo nuevo. La crisis del agua es el resultado de años de mala gestión y implementación del gobierno. Existen datos que muestran sobreexplotación de recursos, falta de regulación y ausencia de políticas sustentables. Y la verdad no podemos seguir ignorando este tipo de problemas porque pues afecta a toda la comunidad y a la sociedad. Yo entiendo la preocupación de todos, pero también debemos considerar que la industria genera miles de empleos. Muchas empresas están implementando medidas para reducir su consumo de agua. No somos los únicos responsables. En el campo la situación es muy difícil. Sin agua no hay cosechas y sin cosechas no hay alimento ni ingreso. A veces sentimos que nadie nos toma en cuenta. Pero nosotros somos los que estamos sufriendo más. Exacto, siempre somos nosotros los ciudadanos. No vale la pena estar trabajando, estar pagando recibos de luz para un mantenimiento y que no haya ningún tipo de servicio de agua. No pueden culpar solo a la industria, también hay desperdicio en los hogares. Pero el consumo de la industria es mucho mayor a unos ciudadanos y necesita una regulación muy estricta de este problema. Creo que todos tenemos responsabilidad, pero no en la misma medida. El problema aquí es que no hay equilibrio. Y el detalle aquí es que mientras nosotros estamos discutiendo, no tenemos agua aún. A veces siento que no somos escuchados. Sí nos están escuchando, pero necesitamos que esto se convierta en acciones. Este es un problema que afecta a todos en cualquier ámbito, en el presente y en el futuro también. Después de escuchar todas las posturas, queda claro que la crisis del agua es un problema complejo que requiere soluciones integrales. Se proponen las siguientes decisiones: regular el uso de agua en la industria, garantizar el acceso al agua para la población, invertir en infraestructura hidráulica y fomentar el uso responsable del agua. Estas acciones hacen un equilibrio entre las necesidades sociales, económicas y ambientales. Solo queremos vivir con dignidad. Y que esto de verdad cambie, la verdad. Y pues aún estamos a tiempo de hacer las cosas bien y tener un mejor recurso. La industria puede adaptarse si colaboran y si trabajamos juntos. Y por cierto, no olviden el campo también. El futuro depende de lo que hagamos hoy. Gracias por su participación.
La solución está en el trabajo conjunto de toda la sociedad. Gracias por haber estado presentes en la reunión.